Feliz noche, hermanos. El grupo de los hermanos Gómez, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué voces, cómo Dios los usa para transmitir mensajes a través de la música. Que Dios los bendiga grandemente. Este grupo que nos acompaña de la Iglesia Metropolitana. Así que gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, hoy seguimos con nuestra serie acerca de la venida de Cristo y los eventos de los últimos días. Ya estamos acercándonos un poco más cada noche a algunos ya de los eventos finales que vamos a vivir justo antes de la venida de Cristo, pero hemos necesitado poner las bases, porque siempre, tradicionalmente, cuando hablamos de los eventos de los últimos días y todo eso, no ponemos bases, sino que compartimos con las personas, con las iglesias, en las clases de escuela sabática, en todo lo que decimos, y viene la ley dominical, y viene la persecución, y viene todo eso, pero no preparamos el ambiente, no lo enfocamos, no lo ponemos en el filtro que debería ser para poder interpretar estos eventos finales. Y eso es lo que hemos hecho durante esta semana. Hoy vamos a echar un vistazo previo a los eventos de los últimos días, pero vamos hoy a compartir acerca de cómo Dios está en control de los eventos finales. Vamos a tener una palabra de oración. Amante y bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de reflexionar sobre estos temas acerca de tu segunda venida y todo lo que va a rodear ese gran evento en las nubes de los cielos. Necesitamos comprender, necesitamos verlo con los ojos que tú lo ves y cómo quieres que lo veamos, Señor, con tranquilidad, con paz. Y no solamente esos eventos, sino los eventos de nuestra propia vida, lo que nos pasa a diario. Necesitamos verlo con otros ojos, los ojos de alguien que está con Dios, guiándolo y dándole todo el apoyo que necesita en los momentos más difíciles. Así tú lo harás con nosotros en los momentos finales. Gracias te damos, Señor, por abrir nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios está al control de los eventos finales. Hace algunos meses nos tocó viajar a Colombia con mi esposa y mis niñas. Y ustedes saben, los que han viajado, hay tormentas a veces, tormentas y los aviones se ponen difíciles. ¿Y a quién no asusta eso? Tremendo, ¿verdad? Y ese avión, yo estaba sentado en el ala derecha, mi esposa con las niñas estaban en el ala izquierda, y yo vi a mi esposa que me agarró la mano así asustadísima, y las niñas la miraban a ella, pero la que estaba acá me miraba a mí, y yo estaba aparentemente calmado, pero por dentro yo estaba también asustado. Eso se movía así, hermano, y mi esposa ahí orando y desesperada, y yo aparentemente estaba tranquilo, pero lo que ellos no saben era que yo dentro de mí estaba repitiendo Deuteronomios 33:27. Deuteronomios 33:27 dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos del Eterno. Es decir, hermanos, aunque estaba el ambiente tenso y el avión se estaba moviendo, yo sabía que Dios tenía sus brazos eternos allí debajo, protegiéndonos. Y algo así va a pasar en los momentos difíciles de nuestra vida. Vamos a estar preocupados, va a haber tensión, pero tenemos que tener una calma de que Dios, los brazos del Eterno, están ayudándonos y nos van a seguir ayudando en los momentos difíciles, ¿verdad? Así como las plagas de Egipto golpearon a Egipto. Todos conocemos la experiencia de las plagas de Egipto que se encuentran en Éxodo, en el capítulo 8, versículo 11. De la misma manera serán derramadas las plagas sobre este mundo. Dice Apocalipsis capítulo 16, capítulo 15, va a haber plagas que van a ser derramadas en el mundo justo antes de la venida de Cristo. Y quería aclarar aquí el método de interpretación de la Iglesia Adventista para interpretar las profecías. Es ese método que se conoce como el método historicista o el historicismo. Es decir, la Iglesia cree que todas las cosas que han pasado en la Biblia han pasado, están pasando y volverán a pasar. Que todos los eventos proféticos de la Biblia, muchos de ellos tuvieron un cumplimiento literal, pero tendrán también un cumplimiento al final del tiempo. Que la historia del cristianismo desde sus inicios hasta ahora del pueblo de Dios está reflejada
por parte, progresivamente, Dios ha ido revelando la historia de su pueblo a lo largo de la historia en las profecías. Eso creemos nosotros, que todo eso ha tenido su cumplimiento, está teniendo su cumplimiento en el presente y tendrá un cumplimiento en el final. Y la historia del pueblo de Dios está reflejado allí, eso creemos nosotros. Así que, aunque las plagas de Egipto que conocemos allá en Éxodo fueron literales, fueron un evento histórico, esas plagas son paralelas con los juicios de Dios antes de su segunda venida, y encontramos esas plagas en Apocalipsis en el capítulo 15, en el capítulo 16. Pero así como Dios llevó a su pueblo a través del Mar Rojo, ¿verdad? Cuando los saca ahí de Egipto, que fue algo maravilloso, esa liberación del pueblo de Dios cuando sacó a Israel de Egipto, yo pienso que ese fue el más grande milagro que hay en la Biblia. Ustedes dirán, bueno, el milagro más grande fue el de Lázaro. Alguien dirá, bueno, cuando se detuvo el sol. Pero miren, yo creo que el milagro más grande fue el de la noche cuando Dios liberó al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que no hubo en ellos enfermo esa noche. ¿Y ustedes saben cuántos enfermos no había ahí esa noche? ¿Ustedes saben lo que es 400 años de esclavos, ladrillo, trabajando? Ahí había gente paralítica, había gente tuertos, enfermos, pero esa noche Dios tuvo que hacer un milagro para que ellos pudieran salir en sus propios piececitos caminando allí. Ese día, esa noche, Dios hizo un milagro masivo para que ellos pudieran salir de allí. ¡Wow! Las únicas 2 camillitas que habían ahí, ¿cuáles eran? ¿Verdad? Josué y Caleb. Las únicas 2 camillitas que habían allí. Pero todos los demás salieron en sus propias piernas. Es decir, que si Dios va a tener que hacer milagros para poder librarnos de los momentos difíciles de la historia de este mundo y de nuestras propias vidas, Dios lo va a hacer. Porque Dios se ha comprometido a guiarnos en medio de los momentos difíciles, sobre todo los momentos de la historia final de este mundo. Y así como destruyó a los enemigos del pueblo de Dios, así nos va a llevar a nosotros, pero en una escala mundial. Lo mismo que hizo con el pueblo de Dios, de Israel, lo va a hacer con nosotros. Por eso dice, yo quiero que vayan conmigo a Éxodos, en el capítulo 6, en el versículo 6. Miren lo que prometió Cristo. Para poder ver, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y los sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, y os llevaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Miren qué interesante lo que Dios está diciendo allí. Yo soy Jehová tu Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, y os libraré y os redimiré, y con brazos los liberaré. Es decir, Dios está prometiendo allí que los iba a sacar, que los iba a librar. Y Babilonia, que es todo aquello que se opone a Dios, que va a oprimir al pueblo de Dios, aún Babilonia, Dios se va a encargar de ella, para que vean ustedes cómo Dios está en control de los eventos. Vamos a ir a, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 15. Quiero que tengamos esa seguridad de que en los momentos difíciles, en las pruebas que estamos pasando, Dios se ha comprometido a guiarnos y a llevarnos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 15, vamos a leerlo. Apocalipsis, vamos a ver si lo tenemos allí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 15. Y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la bestia y a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. Y también hace que grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida. Y el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Es decir, Babilonia va a oprimir al pueblo de Dios, va a tratar de que la adoremos a ella, nos va a oprimir Babilonia, todo aquello que se opone a Dios. Pero miren, hasta de Babilonia se va a encargar Dios. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 18 y 20. Apocalipsis capítulo 18 al 20. Dice allí, Apocalipsis dice, alégrate sobre ella, cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Es decir, Dios hizo justicia con Babilonia. Se encargó de ella porque nos oprimió a nosotros. O sea, la seguridad que debemos tener
de que aún así aquellos que quieran hacernos daño, Dios se va a encargar de ellos. Dios está comprometido a guiarnos. ¿Se están dando cuenta ahora por qué es tan sin fundamento todo ese pensamiento colectivo que hay en la iglesia de que viene la persecución, de que nos van a matar, de que va a haber, hay que huir? Porque miren de dónde, miren la seguridad que debemos tener en medio de todo lo que está sucediendo. Y miren lo que Dios les dijo al pueblo, a su antiguo pueblo, al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Miren lo que le dice. Éxodo 19, 4. Miren lo que Dios le dijo al antiguo pueblo de Israel. Miren. Éxodo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que yo hice con los egipcios. ¿Vieron lo que yo hice con los egipcios? Bueno, así como os tomé y como os tomé sobre alas de águila y los he traído hacia mí. O sea, Dios, lo mismo que yo hice con ellos, lo voy a hacer con ustedes. Pero miren el detalle. Os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Aquí hay un detalle interesante que yo quiero que ustedes mediten. ¿Dónde dice que Dios los trajo cuando los sacó de Egipto? ¿A dónde? Al desierto. Bueno, geográficamente sí, pero teológicamente ¿a dónde los trajo? Hacia Él. Todas las pruebas que nosotros pasamos es para atraernos a Dios. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Todas las cosas que pasamos en el desierto, todos los momentos difíciles que tú vives en tu vida, todas las crisis que estás viviendo, Dios te promete que te va a librar de ellas, te va a sacar de allí, pero para traerte hacia Él. Por lo tanto, las pruebas que estamos pasando, el propósito es que nos acerquemos más a Dios. Para traerlos a mí, a mí. Eso es lo que Dios busca con las pruebas. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Pero les prometió que los estaba guiando, que los iba a llevar con alas de águila para acercarlos a Él. Ustedes conocen las parábolas de las ovejas, la oveja perdida. ¿Se acuerdan con esa parábola cuando en la parábola encontraron a la ovejita perdida? ¿Qué le dijo el pastor a la ovejita perdida? ¿Por qué te perdiste? Buena para nada. Me has hecho perder tiempo. ¿Por qué abandonaste el rebaño? Me diste trabajo extra. ¿Eso fue lo que hizo? ¿Qué hizo? La cogió, la tomó, la vendó, la cargó y la llevó a su casa. Eso hizo Dios con la ovejita perdida. Es decir, hermanos, Dios está comprometido a conducir a su pueblo en los eventos finales del planeta Tierra, pero aquellos que se dejen cargar por Él. Los que no. Dios nos va a llevar. Pero aquellos que se dejen cargar, aquellos que se dejen curar. La parábola del buen samaritano, ustedes ven ahí todo el proceso. Me gusta esa parábola porque ahí se describe el proceso de la salvación de punta a punta. El proceso de la salvación es algo que empieza y termina en Cristo Jesús. Ese hombre se dejó coger, él no puso resistencia, se dejó vendar, se dejó montar, se dejó enrollar, se dejó llevar, se dejó poner en la cama. Imagínense, estaba medio muerto, un hombre medio muerto, una persona medio muerta que puede hacer nada, dejarse curar. Esa es la salvación. Dejarnos curar por Cristo. Dejar que Cristo trabaje en nuestras vidas. En los últimos momentos de la historia de este mundo, la gente que se va a mantener firme, la gente que va a sobrevivir a toda la crisis final que viene, son aquellos que hayan aprendido a confiar y a depender de Dios. Y que hayan entendido estas promesas que estamos hablando aquí, que Dios va a guiar, que echemos una mirada al pueblo de Israel y vemos cómo Dios lo sacó y cómo Dios nos va a guiar hasta el último momento. Por eso Dios ha mandado en Mateo 28, 19 al 20, como ustedes saben. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, haced discípulos. Pero también promete, dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo podría terminar el sermón aquí, hermano. Ya, y no contento, Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, en medio de la tormenta que se avecina, tanto en tu vida actualmente como en las tormentas que se avecinan, Dios nos dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Se han dado cuenta entonces ahora por qué es tan insensato tanto pensamiento cuando hablamos de los eventos finales, cómo la gente se asusta y cómo se preocupan y se desesperan? Pero ¿qué pasa? Pero si Dios está prometiendo aquí que nos va a llevar, que nos va a ayudar, que nos va a guiar y que nos va a conducir por medio de los eventos finales con su mano poderosa.
No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Y ayer estudiamos en Hebreos, cuando vimos en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Dios no te manda que lleve frutos. En ninguna parte de la Biblia dice, produce frutos cristianos. Ninguna parte de la Biblia dice, produce frutos, lleva frutos espirituales en tu vida. No, nunca dice eso. Dice, permaneced en mí y llevaréis mucho fruto. Lo que el cristiano tiene que hacer es confiar en Dios. Es permanecer en Dios. Ahí no dice, lleva fruto. En ningún momento hay esa orden. La orden es, mantente conmigo. Mantente a mi lado. Confía en mí. Y como dijimos la experiencia, si te caes, levántate. Si te caes, levántate. Si te caes, levántate. Pero no te mires a ti. Mírame a mí. Porque si te miras a ti, te vas a sentir pecador y vas a abandonar el camino. Pero si me miras a mí, no. Así es que, y vendrán momentos difíciles. Miren, ahora la depresión es una enfermedad gravísima, gravísima. Es el mal del siglo. Número uno por incapacidad en los Estados Unidos y en el mundo. Le ganó a las enfermedades cardiovasculares. Y una de las... Y hay que buscar ayuda. Es una enfermedad como cualquier otra. Busquemos la ayuda que tengamos que buscarla, no desanime a los hermanos, ay, esa es falta de fe, no haga eso, cuidado con ser piedra de tropiezo para la gente o con alguien, es una enfermedad, hay que buscar la ayuda, eso sí, podemos proveer apoyo, podemos estar allí con las personas, ayudarlas, ¿verdad?, a que se expresen, a que sean vulnerables, pero en medio de todo eso debemos prevenirla, y una de las formas de prevenirla es dejando de mirarnos a nosotros mismos. Ay, pobre de mí, todo lo que me hicieron. Mira a Cristo. No mires a tu esposo, mira a Cristo. No mires a tu esposa, concéntrate en Cristo, en lo que Cristo ha hecho, no en lo que te hicieron a ti. Al final y al cabo se lo hicieron a Cristo, porque tú eres una hija de Dios y un hijo de Dios. Y cada quien al final, todo en la vida trae sus frutos y su recompensa. Tú confía en Dios, que Dios va a hacer justicia. Y en los últimos momentos de la historia de este mundo, Dios nos dice que debemos permanecer en Él. Aquí hay dos hechos importantes de esta promesa de Cristo, dos hechos importantes. Primero, dice que Cristo no solamente estará con nosotros, no solamente estará ahí con nosotros, sino que nos va a conducir a través de los eventos finales, porque dice que yo estaré con vosotros todos los días. O sea, lo primero que es que Él dice que va a estar con nosotros. Estará con nosotros y nos va a acompañar en medio de los eventos finales. Y segundo, Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, es absolutamente necesario que Cristo esté con nosotros. Porque si Él dice que separados de mí, nada podéis hacer, es absolutamente necesario que Cristo va a estar con nosotros en esos momentos. O sea, Él es el que nos va a llevar en sus brazos. Porque Él dice separados de mí. O sea, ¿quién le dijo que usted tiene que andar solo por ahí en medio de las pruebas? ¿Quién dijo que usted va a pasar la persecución solo y por ahí abandonado a la deriva? Dios va a estar con usted. Porque separado de mí, o sea, nos va a conducir y automáticamente va a tener que estar con nosotros porque Él ha dicho que separados de mí nada podéis hacer. ¿Está viendo cómo se va cayendo todo ese miedo de los eventos finales, de la persecución, de la ley dominica? Ya vamos a hablar de eso. Mañana, el viernes, y vamos a terminar el domingo, vamos a hablar de todos los eventos finales, específicamente de eso. Ley dominical, persecución, decretos de muerte, todo eso. Se pone bueno, pero estas son las bases para no tener miedo. Dios ha prometido eso. Él es el que nos lleva en sus brazos. ¿Se acuerdan la experiencia del Mar Rojo del pueblo de Israel? Atrapados, aterrorizados, hermanos, ¿quién no? Enfrente el Mar Rojo. Atrás los egipcios, está usted entre la espada y la pared. Como allá cuando la gente en las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? El edificio incendiándose y la gente nada y miran allá. ¿Ustedes vieron esa gente que se tiraba? El desespero, hermanos. Usted sabe lo que es estar allá, te estás incendiando y tú en tu desespero tienes la tentación de lanzarte para ver si de pronto sales de lo que está ahí atrás y caes vivo. Algo así va a pasar con el pueblo. Vamos a estar allí en medio de situaciones difíciles. El pueblo de Israel está en el Mar Rojo, están aterrorizados. Éxodo capítulo 14, versículo 10.
Éxodo capítulo 14, aterrorizados, parecía imposible que ellos fueran a salir de esa situación, imposible. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová, llenos de temor. Clamaron a Jehová, llenos de temor. Y entonces, Éxodo 14 en el versículo 13 y en el versículo 14, una de las cosas que Dios le dice a Moisés es: no clames a mí, no es tiempo de clamar, marcha. Wow. Marcha. O sea, al líder, fíjense la instrucción al líder. Ahora le da una instrucción al pueblo un poquito diferente, pero fíjense al líder. No sé cuántos líderes hay aquí, líderes, pastores de nuestra iglesia. Es tiempo de avanzar por fe, confiando en el Señor. No es tiempo de orar, Moisés, avanza. Y me gusta un pensamiento de la sierva de Dios que dice, muchos están esperando que Dios les responda con pruebas externas. Muchas veces el Señor nunca les responderá. Él le dice a su pueblo, marche, y en el camino les mostrará cuál es su voluntad. Los líderes, los papás de la casa, las madres, tenemos que mostrar confianza en Dios. Tenemos que avanzar por fe. Somos los que tenemos que marcar la batuta y la pauta en medio de nuestros hogares, confiando en Dios. Porque la forma como resolvemos las crisis de nuestra vida, los niños nos están mirando y así como ellos lo van a resolver también. Si la mamá y el papá se desesperan y empieza a tirar todo y se desespera, lo dice, así como se enfrentan las crisis. Si hay alguien que tiene que avanzar por fe, somos los cabezas de hogares. Pero miren lo que le dice en el Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Lo que sucedió allá es algo escatológico de lo que nosotros vamos a vivir en los tiempos finales. Lo mismo que hizo el pueblo de Dios, como Dios lo guió, lo mismo va a ser. Vamos a ser perseguidos, vamos a tener pruebas difíciles y miren la promesa de Dios. La salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esto es la confianza que tenemos que tener en los eventos finales. ¿De dónde salió el temor? ¿Y dónde salió aquella cosa que nos han dicho, que nos asustaban y que nos decían? Vivamos confiados. El deber de usted es confiar en Dios, hacer la voluntad de Dios, entregarse a Dios, poner su vida en las manos de Dios y Dios se va a encargar de llevarlo a usted por los eventos finales. Y note que era la mano de Dios la que los iba a librar. Ninguna mano humana iba a retener esas aguas, hermanos. Ninguna mano humana, por más que quisieran, ¿verdad? Para que Israel pudiera pasar en medio de ese mar allí. Era Dios simplemente que avanzaran por fe. ¿Cuán pequeña era la parte de ellos comparada con la parte que Dios tenía que hacer? Abrir el mar rojo y destruir a aquellos que venían allá atrás. ¿Estás pasando por pruebas hoy? ¿Estás pasando por crisis? Mira lo que Dios te promete. Mira lo que Dios te está prometiendo. Que te va a ayudar, que te va a guiar. Y saben que las pruebas que tú estás pasando hoy en día, en tu vida diaria hoy, son un microcosmos también de las pruebas finales que vamos a pasar. Porque si no nos dejamos guiar en estas pruebas pequeñas que vivimos a diario, ¿y cómo vamos a dejarnos guiar por Dios en las pruebas grandes? Si Dios no interviene en tu pequeño mundo ahora, ¿cómo va a intervenir en las pruebas grandes cuando vengan más adelante? Tenemos que ahora aprender a confiar en Dios. Y entonces, la parte de ellos era esa. Hermanos, ellos podían resistir, ellos podían asustarse. Vamos a tirar y se hubieran lanzado al mar sin esperar. Y se hubieran lanzado desesperados. No, esto que viste hoy, esto que ves atrás, ya no los vas a ver más hoy. Eso nos promete Dios. Qué maravilla, gloria a Dios. Así que, hermanos, al tener esos temores que nos vienen, que viene la crisis final, que vienen los momentos difíciles, ¿verdad? Todo eso, nosotros tenemos que, en medio de esas circunstancias difíciles, aprender a confiar en Dios. Y era difícil, hermanos, no había escapatoria, no había por ningún lado, estaban totalmente rodeados, pero yo quiero que vean cómo ellos avanzaron. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 29. Miren,
estaban rodeados, había peligro, no había escapatoria. Y ellos, en ese momento, con las palabras de Dios, lo vieron más allá de las circunstancias. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Gloria a Dios. ¿Cómo pudieron pasar ellos? Por fe. ¿Cómo vamos a pasar en medio de los eventos finales de la historia de este mundo? Por fe. Dios guiándonos. Yo quiero que a partir de esta semana que hemos tenido aquí, cuando ustedes oigan hablar de la persecución y les quieran meter miedo, ustedes digan, no. Eso no es así. En los momentos finales de la historia de este mundo, en medio de todo lo que viene, Dios nos va a llevar en sus brazos. Dios nos va a llevar. Y cuando los israelitas dejaron de tener miedo a los eventos finales, cuando dejaron de asustarse por eso y miraron a Cristo, fue entonces cuando se dieron cuenta que hasta los mismos enemigos tenían razón para temer. Vamos a ver a Salmos en el capítulo 77, versículo 15 en adelante. Vamos a ver, Salmo 77. Salmo capítulo 77, versículo 15 al 19. Salmo en el capítulo 77, versículo 15 al 19, dice: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob, a los hijos de José. 16. Dios, te vieron las aguas. Miren, describiendo la escena del Mar Rojo. Las aguas te vieron y temieron. O sea, cuando usted deja de mirarse a sí mismo y mira a Cristo, se va a dar cuenta que hasta los enemigos tienen razón para temer. Hasta las aguas temieron. ¡Wow! Hasta las aguas temieron. Si usted mira a Cristo y confía en Dios, se va a dar cuenta que los enemigos también tienen temor de lo que Dios puede hacer. Hasta las aguas te vieron y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos, se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. ¡Wow, hermanos! Hasta los enemigos tienen razón para temer a Dios. ¡Qué maravilla! ¿Saben cuál es nuestro mayor peligro? Es nuestro mayor peligro y será nuestro mayor peligro en los últimos momentos de la historia de este mundo. Y el mayor peligro del pueblo de Israel, ¿saben cuál fue al final? El mayor peligro fue que perdieron de vista la experiencia del Mar Rojo. ¡Wow! La experiencia del Mar Rojo la perdieron de vista. Éxodo capítulo 32, versículo 4. Que no caigamos y que Dios nos ayude, pero eso es por fe. Éxodo capítulo 32, versículo 4. Él los recibió de sus manos, le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren, hermanos, como que hasta la piel se me eriza. Oye, los dioses que ellos habían hecho con sus propias manos, estos fueron los que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y quién era el que los había sacado? Dios. Pero se olvidaron de la experiencia del Mar Rojo. Nuestro gran error va a ser olvidarnos de cómo Dios nos ha dirigido. Y empezamos a crear nuestros propios métodos, nuestros propios dioses, el dinero, el trabajo, todo nuestro temperamento. Voy a resolver los asuntos a mi manera, voy a resolver esto a mi forma de ser, en vez de confiar en Dios. Se olvidaron de la experiencia del Mar Rojo, tuvieron sus propias creaciones. Hermanos, ellos necesitaban comprender lo importante que era depender de Dios. ¿Estás tú y yo dependiendo de Dios en estos días, en esta noche? ¿Estamos dependiendo de Dios? ¿O estamos confiando en nuestros propios ídolos, en nuestras propias cosas? La experiencia del Mar Rojo la olvidaron rápidamente. No es tu dinero, no son tus fuerzas, no son tus métodos, son los métodos de Cristo. La importancia de depender de Dios. Hermanos, Dios desea que nosotros dependamos de Él en la crisis venidera.
Eso es lo que Dios necesita. ¿Se acuerdan la experiencia de Caleb y los gigantes antes de entrar? Ya, miren, estaban entrando a la tierra prometida. Es difícil, hermano. Y uno dice, ay, pero esa gente sí era incrédula. Ellos no son muy diferentes a nosotros. Y la experiencia de, ya estaban entrando, ¿se acuerdan? Caleb, es un país maravilloso, un país mejor que Egipto. ¿Y qué decían la otra gente? Mentira, hay unos gigantes altos. Hay unos gigantes altos. Y Josué por un lado, vayamos, entremos, conquistemos. Y por allá a otro lado, no, nos vencerán, nos pisotearán, nos van a destrozar. Y así sucede hoy. La ley dominical, nos matarán, seremos acosados, todo el mundo, habrá un decreto de muerte, todos moriremos, ¿sí o no? Eso no es muy diferente. No es muy diferente en el pueblo de Dios, inclusive dentro de la iglesia. Igualito. Pero la misma experiencia del Mar Rojo la podemos perder de vista. Cuando usted ve a las personas hablando así, yo también a veces lo he hecho, pero gracias a Dios estudiando esto me he dado cuenta, es que hemos perdido de vista la experiencia del Mar Rojo. La hemos perdido de vista. Y mucha gente, miren, se han ido, han dejado todo, han tirado. Y hay citas del espíritu de profecía que hay que mirarlas muy bien, y hay que saber cuándo hacerlo. Todo eso está ahí escrito, pero ese mismo acelere, a veces no miramos bien ni los contextos, ni vemos los detalles de los escritos de la hermana Elena de White, ni los detalles de la Biblia, nada, nos desesperamos, porque eso es lo que hace la ansiedad. Hace que no pienses y actúes alocadamente. Pero, miren, Salmo 16:8. Miren, aquí está la clave de todo. Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si ellos hubieran puesto a Jesús delante de ellos, nunca hubieran sido conmovidos. El problema está en que perdemos de vista y queremos actuar por nuestra propia cuenta y no ponemos a Dios en nuestros planes y en nuestra vida. Y nos agotamos, nos caemos y cometemos muchos errores. Y cuando vemos esa crisis que viene, ¿verdad? Entonces, en vez de ver las bendiciones de Dios, vemos gigantes. Cuando lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo. Y cuando contemplamos a Cristo, cuando vemos su victoria en la cruz del Calvario, cuando vemos todo eso y decimos, wow, Dios ganó esa victoria, Dios venció el bien, Dios venció el mal con el bien. Allí se estuvo a punto de bajarse, estaba desesperado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Estuvo a punto de bajarse de allí, pero no lo hizo porque quería confiar en su Padre y sabía que Dios lo iba a sacar de esa situación. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y obtuvo en ese momento un pensamiento maravilloso: perdónalos porque no saben lo que hacen. Los momentos de angustia. En los momentos de angustia, hermanos, no podemos poner nuestra vista en nosotros, sino la vista en Cristo Jesús. Cuando Jacob estaba peleando, ¿se acuerdan Jacob en esa lucha con el ángel? Allí peleando, dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Y de ahí viene el tiempo de angustia. De ahí es donde viene el tiempo de angustia que vamos a vivir nosotros, de Daniel capítulo 12, versículo 1. Habrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Viene de ahí, de la experiencia de Jacob. Pero si usted se da cuenta de la experiencia de Jacob y la vuelve a leer, se da cuenta que está peleando con el ángel y peleando con el ángel hasta que en un momento el ángel se suelta. Me dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, me llamo Jacob. ¿Y cómo no iba a saber el ángel cómo se llamaba él? Si era el mismo Jesús, era Dios el que estaba hablando. Conocía su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es la intención? ¿Cómo te llamas? O sea, ¿cuál es tu verdadera naturaleza? ¿Cómo es tu nombre? Y ustedes saben que Jacob significaba ratero, taur, mentiroso, engañador. Eso fue lo que él hizo toda su vida. Pero Dios estaba diciendo allí, ¿cómo te llamas? Es decir, yo quiero que aceptes tu condición. Acepta lo que eres y allí puedes recibir la bendición. Hermanos, no podemos mirarnos a nosotros mismos cuán buenos somos, cuán bonitos somos, cuán elegantes somos. Tenemos que mirar a Cristo, reconocer nuestra condición y allí, cuando decimos, Señor, no puedo solo, me siento incapacitado, allí es cuando Dios nos da su bendición. La suficiencia propia, el orgullo, nada de eso ayuda. Ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en nada. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y mirar a Cristo.
no te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo a Cristo. Yo no estoy diciendo que no se defiendan. Claro que hay que defenderse, ¿verdad? La lengua Dios no la dio para algo. Hay que hablar, hay que defenderse, hay que decir las cosas, pero hasta un punto. Hay un momento en que tenemos que confiar en Dios y dejarle todos los asuntos de nosotros, nuestra vida a Dios. Y reconocer nuestra condición. Y entonces, ¿se acuerdan la experiencia de David? 1 de Samuel capítulo 17, versículo 3. Veamos en el 1 de Samuel 17, 3. En el versículo, vamos a ver, 1 de Samuel 17, 3. Y los filisteos estaban sobre un monte, a un lado, e Israel estaba sobre otro, al otro lado, quedando el valle entre ellos. Vamos a leer el versículo 10. El versículo de 1 Samuel 17 dice: hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Wow, así nos vamos a sentir en el tiempo de angustia. Nos vamos a sentir así, los gigantes enfrente de nosotros. Versículo 16, David le dijo, miren, versículo 16 de 1 Samuel capítulo 17, dice: salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y el versículo 32, y David le dijo a Saúl, no desmayes, versículo 32. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Elías, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado? Ese es el versículo 32. Y él le dijo: no desmaye el corazón de tu siervo. 1 Samuel 17, 32. Dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de este. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Que nadie se desanime. ¿Estás desanimado en esta noche? No solamente por las pruebas que vienen, sino por las pruebas que está pasando. Dios te está diciendo: no te desanimes. No te desanimes. Y le dice más adelante en el versículo 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Wow, hermanos, miren lo que está diciendo David. Y en el versículo 44, miren lo que le dice al gigante. Miren cómo le habla al gigante. Versículo 44, le dice, te haré picadillo, versículo 44. Te haré picadillo. David, hermanos, no temblaba ante el gigante. Y le dice: te haré picadillos. Y le dice: tú vienes a mí con espada y con lanza. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Dios y con el Espíritu Santo. Todo el mundo en los momentos finales, la gente adorando a la bestia, nos vamos a indignar y vamos a tener esos gigantes ahí, aparecerán gigantes en ese momento contra esos David modernos. Y ahí nosotros vamos a jugar un papel importante, porque dice, Patriarcas y Profetas dice, en relación a eso de David, dice: los ejércitos de Israel estaban en peligro y un ángel había indicado a David que fuera a salvar a su pueblo. Y nosotros también jugaremos un papel importante en ese último tiempo, como lo veremos más adelante. Y saben que también habían otros gigantes. Segunda de Samuel 21, 20 al 21. Segunda de Samuel 21, 20 al 21. Dice que después que mató al gigante había otro gigante con más dedos. Segunda de Samuel, capítulo 21, 20 al 21. Y dice allí que había otros gigantes también. Y esos otros gigantes, después había otra guerra en Gad, donde había un hombre con gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, otros 12 en los pies, 24 en total, y también descendía de allá, dice el versículo 21. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Lo mató Jonatán. Hermanos, David, Jonatán, al igual que Caleb, no tenían miedo a los gigantes. Lo mataron. Ellos no tenían miedo a los gigantes. ¿Por qué nosotros tenemos que tener miedo? El papel de Dios es tumbar gigantes. El de usted es dejarse cargar por Dios. Amén. La victoria está asegurada y así será la victoria en los eventos finales del planeta de esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acompáñenme en 2 Corintios 3:18. Aquí está el secreto de todos los santos de la historia de este mundo del cristianismo.
ay, la gente se esfuerza por cambiar, nos esforzamos por estudiar, y eso es bueno, el estudio y la oración, no podemos crecer, pero miren el secreto de los grandes hombres de la Biblia, de los grandes santos, 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción. Hermanos, ¿cómo es que usted va a ser transformado? Contemplando. Hay un secreto de la vida cristiana y es la contemplación. Lo que usted observa, con eso es que usted llega a parecerse. Somos transformados, hermanos, cuando llegamos a ser semejante a lo que usted admira. Solo la contemplación es la que trae cambio, no es más nada. Es la contemplación, por eso es que hemos hecho énfasis en que deje de mirarse usted, mire a Cristo. Es la contemplación lo que trae cambio, es la clave de todos los santos. David dominaba ese principio. Por eso es que él le dice así, no, mira, yo te voy a echar, te voy a cortar, te voy a matar. David, los gigantes de David, él así los tumbaba. Y hermanos, a veces los gigantes que hay dentro de nosotros también son peores. Y por eso es que estudiamos. Y por eso es que vemos en estas historias nuestra propia historia. Y vemos la historia de David, vemos la historia de Daniel. Y hay un principio allí de contemplación, cómo se transforma. La Biblia no nos da muchos detalles. Pero ¿se acuerdan la experiencia de Jacob con su suegro que lo quería engañar? Y él le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, las ovejitas que salgan pintadas son las mías y las que salgan así claritas son las tuyas. Y entonces cogió David, algo sabía David que los psicólogos no sabían todavía. Y entonces David cogía y puso unos palitos pintados como estos que están aquí atrás y llevaba a sus ovejitas allí a que tomaran agua. Y cada vez que las ovejitas veían eso, miraban ahí, todos los días que iban a tomar agua, miraban los palos pintados de negro, con rayitas de negro, y cuando daban a luz, parían ovejitas pintadas de negro. Y se fue creciendo y creciendo y creciendo. Miren la estrategia. Había algo allí que todavía no comprendemos, pero es en la contemplación como usted es transformado. Mirando, bueno, la influencia prenatal, todo eso. Y nacían las ovejitas pintadas, nada más con mirar y ellas mirar y mirar y mirar. Ahí es un secreto, mirar, contemplar. Contemplar a Cristo Jesús. David, Daniel, no tenemos mucho tiempo ahora, pero quiero compartir con ustedes todo lo que pasó David, todo lo que pasó Daniel. ¿Hubieron decretos de muerte? Claro que sí, hubo un decreto de muerte, 3 decretos de muerte. ¿Se acuerdan el de los astrólogos? Que iban a morir los astrólogos y todos los sabios, porque el rey tuvo una visión que no pudo hacer. Dios le dio a Daniel un sueño y fueron librados del decreto de muerte. Lo libró. Después hubo un decreto de muerte también porque había que postrarse ante una imagen. Y esa imagen que se encuentra, eso está en Daniel capítulo 3 versículo 6, había un decreto de muerte allí. Luego hay otro decreto de muerte dado por Darío de 30 días y si no, tenían que adorar a Darío y si no, tenían que ir al horno de fuego. Y Daniel ha podido decir, bueno, yo voy a orar, bueno, mientras tanto yo voy a orar en privado. Después que se pasen los 30 días, yo voy a salir a orar en público. No, David dijo, bueno, pues ahora abrió las ventanas y oró en público. Y su liberación fue tan pública como fue su oración. 3 decretos de muerte y en los 3 decretos de muerte Dios libró. Pero noten que de estos 3 decretos de muerte, 2 tenían que ver con adoración. Oigan, 2 tenían que ver con adoración. El Estado metiéndose y legislando una forma de adoración sobre los ciudadanos. Y esto sucederá en el tiempo del fin. El gobierno legislando y poniendo decretos para que la gente tenga que adorar. Y habrá un decreto de muerte. Pero qué maravilloso. Los tiran al horno de fuego y Dios estaba allí con ellos. Amén. Los tiran al foso de los leones. Mi Dios ha cerrado la boca de los leones, oh rey. ¡Wow! En todos fueron librados. Precisamente así va a ser en el tiempo final, hermanos. La buena noticia es que ninguno de estos decretos mató a los hijos de Dios, ni al pueblo de Dios. Y tampoco matarán al final al pueblo de Dios. ¿Amén? No, si no los mató allá, ¿por qué los va a tener que matar ahora? Si lo mismo que sucedió con el pueblo es lo que Dios va a ir seguir haciendo con nosotros en los últimos momentos de la historia. El tema del libro de Daniel
El tema del libro de Daniel es liberación. Cada decreto, Dios proveyó una liberación. Con el sueño, protegiéndonos, fueron arrojados, todo eso. Estas liberaciones, hermanos, que Dios hace con su pueblo, son liberaciones escatológicas del tiempo del fin. Por eso Daniel, capítulo 12, en el versículo 1, dice que habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra, pero el gran príncipe se levantará en ese momento. ¿Quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y en aquel tiempo se levantará Miguel y el pueblo será librado de ese tiempo de angustia. El libro de Daniel nos está diciendo esas liberaciones que Dios hizo y está haciendo en nuestras vidas nos van a llevar a liberaciones más grandes. Hubo un rescate de los decretos, hubo un rescate. Dios está al control de todo, Dios es el que nos libera y esa es la lección que nosotros podemos aprender. Dios es el que quita y pone reyes, Dios es el que da dominio, Dios es el que da el reino a quien Él quiere. Y la historia va avanzando, hermanos, va avanzando. Y Daniel capítulo 2, versículo 44, todo va a ir avanzando. ¿Saben hasta dónde vamos a llegar? Daniel 2, capítulo 2, versículo 24. Dios levantará un reino, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Por eso, hermanos, no tenemos por qué temer a los enemigos, ¿verdad? Y tenemos que ser firmes. Y así como le respondió Daniel al rey, le dijo al rey, oye rey, así. Miren cómo había aprendido él a no temer a los gigantes. Fíjense que esa debe ser, que Dios nos libre, ¿verdad? Y que nos ayude a tener ese, dice, oye rey, no es necesario que yo te responda eso. No, sobre este asunto yo no te voy a responder. Porque nuestro Dios, al que servimos, puede librarnos del horno y de tu mano nos va a librar, oh rey. Amén. En los tiempos finales, hermanos, jóvenes, Dios quiere que confiemos en Él. Así como confiamos en Dios en tiempos de paz, tenemos que aprender a confiar en Dios en tiempos de angustia, ¿verdad? Enfocándonos no en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. Ahí tenemos que enfocarnos. Y cuando venga todo ese edicto público de adoración, ¿verdad? Adoren a esta estatua, ustedes van a ser quemados vivos. Así sucederá en la moderna llanura de este mundo, así sucederá alrededor del mundo. Habrá una imagen que va a exigir que nosotros la adoremos y habrá un decreto de muerte. Apocalipsis capítulo 13, 2 al 15, ahí dice, qué gran evento estos jóvenes, ¿ah? Y al igual que Josué, al igual que Caleb, ellos conocían el poder de Dios y sabían que cuando nos aterrorizamos y estamos preocupados, debemos confiar en Dios. Y hermanos, ellos contemplaron a Jesús, contemplaron a Cristo y fueron transformados. Hermanos jóvenes, vamos a confiar en Dios. En los momentos difíciles confiemos en Dios, jóvenes. ¿Habrá algún joven aquí? ¿Le gustaría que esa fuera su experiencia con Cristo? No solamente en la pequeña crisis que está viviendo ahora, sino en las crisis que se avecinan, y le gustaría decirle, Señor, quiero ponerme en tus manos, oh Dios. ¿Habrá algún joven aquí que quiere reconsagrar su vida a Dios? Este sábado vamos a tener bautismos, así que si hay un joven que quiere reconsagrar su vida a Dios, que hace sentido alejado de Dios y quiere decirle, Señor, como Caleb, como Josué, yo quiero no temerle a los gigantes, quiero confiar en ti. ¿Hay algún joven aquí que le gustaría, Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo? ¿Habrá algún joven de los que nos acompañan que querían reencontrarse con Dios? ¿Habrá algún joven aquí que quiere entregar su vida a Dios? Y como Daniel, como David, como Josué, como Caleb, diga, yo no quiero temer a gigantes, voy a confiar en Dios, quiero renovar mi vida con Dios. ¿Habrá un joven aquí que quiere renovar su vida? Yo sé que hay algún joven que quieren entregar su vida a Dios. Pónganse de pie. Vengan, Dios los está llamando.